En pleno debate sobre si la Real Academia Española acepta o no el lenguaje inclusivo en el castellano, una nueva pregunta se nos viene a la cabeza. ¿Qué pasa con el nivel dialéctico de nuestros políticos? La tribuna del Congreso de los Diputados ha sido siempre un lugar respetado y donde los insultos no eran bienvenidos, pero de un tiempo a esta parte parece ser la base de todo discurso político, sea del color que sea. Soy Belén Montes y hoy en el debate, de Castelar a Rufián. Así se hundió la oratoria parlamentaria en España. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Lejos de solucionar los problemas que nos preocupan a todos los españoles, la actual clase política se dedica a descalificarse continuamente. El debate es cada vez más encendido entre la derecha y la izquierda y deja entrever que el nivel que estamos presenciando es de una bajeza reseñable, con faltas de respeto que ya rozan la blasfemia y que jamás se habían presenciado sobre la tribuna del Congreso. Está claro que no todos los políticos tienen el mismo don para la oratoria. Recordemos los grandes tiempos en los que Manuel Fraga o Felipe González arreaban a diestro y siniestro a sus adversarios políticos, pero siempre sabiendo utilizar la palabra de la mejor de las maneras y sin recurrir a lo fácil, el insulto o el descalificativo. Aunque si echamos la vista atrás es difícil no acordarse, por ejemplo, de José Antonio Labordeta, cuando desde la tribuna como diputado por la Chunta Aragonesista mandó a la mierda a los parlamentarios del PP. En el 2002. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Ese insulto, que entonces fue anecdótico, parece haberse convertido en el día a día del Congreso. Fran Carrillo es consultor político y de comunicación, ex senador y diputado en el Parlamento andaluz y director de La Fábrica de Discursos. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Fran, ¿cómo calificarías el actual nivel dialéctico de los políticos de nuestro país? Si digo que mejorable, quizá me esté quedando corto. Si digo que es ampliable a otras esferas de la vida pública, seguramente esté mucho más aproximado. Hay políticos que tienen un nivel dialéctico, retórico, comunicativo muy bueno, y hay otros que dejan mucho que desear, porque han convertido a la Casa de la Palabra, que es el Parlamento, que son las Cortes, en un pim pam pum sin ningún tipo de fundamento. Y eso perjudica la propia calidad del debate y, por supuesto, de la democracia. Oye, ¿por qué acaban los políticos recurriendo al insulto fácil que estamos viendo últimamente? Por una cuestión formativa. Cuando uno no tiene argumentos porque la calidad de las ideas es baja, el insulto es la salida más evidente. Quien insulta es porque no tiene ideas y no tiene argumentos, y por tanto su pobreza léxica es extrema. De hecho, el insulto es el recurso rico del que tiene un léxico pobre. Está claro que no todos tienen el mismo don para la oratoria. Imagino que tú, como también ex senador y ex diputado, lo habrás podido ver en tus propias carnes. Pero ¿por qué hemos pasado al todo vale en la tribuna del Congreso, en el Parlamento, en las Cortes? ¿Por qué ahora todo vale? Bueno, porque también hay una doble responsabilidad por una parte de la ciudadanía que elige a ciertos líderes y a ciertos responsables públicos que tienen ese tipo de facilidad para insultar, para descalificar, para argumentar ad hominem contra un oponente o un adversario político, y por otro lado la responsabilidad de los medios que han hecho de altavoz hacia ese tipo de personajes políticos que han transitado por la vía del insulto. Si la ciudadanía no votara a esos representantes y los medios no le dieran altavoz, pues seguramente pasarían más desapercibidos. Pero desgraciadamente tiene mucho más eco el ruido del que insulta que la necesidad del que argumenta. Desde tu punto de vista, Fran, la clase política de personajes tan importantes como fueron Adolfo Suárez, Felipe González, incluso más reciente Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre era impecable en la tribuna, ¿se ha perdido y no va a volver? ¿O hay esperanza?
Bueno, hay que diferenciar entre comunicadores y oradores, y hay que diferenciar entre oradores parlamentarios y oradores mediáticos. Hay políticos que son muy solventes en la oratoria parlamentaria o en el debate parlamentario y dejan mucho que desear en los medios. Ejemplo, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy era un excelente orador parlamentario, pero tenía muchas dificultades cuando se enfrentaba a los medios. Uh-huh. Y luego hay excelentes comunicadores mediáticos que tienen dificultades cuando tienen que dar un discurso en tribuna. No creo que sea digamos, la situación actual peor que la de hace unos años, sí con la de otras décadas y otras épocas, pero ahora mismo sí hay oradores solventes en las Cortes Generales y en algunos parlamentos autonómicos. La cuestión es que pasan desapercibidos frente al ruido, frente a la impostura, frente al insulto, frente a la descalificación de quienes se tienen que hacer protagonistas en base a eso, porque no son capaces de hacerlo de otra forma. Pero en comparación con otras épocas es evidente que la calidad del lenguaje, la forma de contrastar argumentos y la forma de defender unas ideas ha bajado y ha descendido, eso es indudable. Pues Fran Carrillo, consultor político y de comunicación, ex senador y diputado en el Parlamento andaluz y director de la Fábrica de Discursos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Quien sigue diariamente la política en el debate es Raquel Tejero. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Raquel, ¿qué le pasa a la clase política actual? ¿Por qué no saben hablar? Bueno, yo creo que más que no sepan hablar o que cometan algún tipo de incorrecciones gramaticales, que eso nos puede ocurrir a todos, el asunto es que ahora están intentando conseguir otros objetivos. Ellos ahora mismo no intentan subir a la tribuna y dar un buen discurso, ¿no? Un discurso conmovedor, un discurso que promueva un poco los valores de la Constitución, de la democracia y demás. Y lo que pretenden es salir en los titulares, ganar protagonismo además como persona, ¿no? No ni siquiera como partido, y esto pues desgraciadamente en muchas ocasiones, como hemos podido comprobar, les lleva a cometer este tipo de errores y a rebajar el nivel parlamentario. ¿Qué está provocando que los políticos no tengan el nivel de los de antes? Pues mira, yo creo que el problema de esto viene especialmente por la existencia de las redes sociales. Ahora mismo tenemos muchos medios de comunicación y cada medio de comunicación tiene unas características concretas, incluso usa un lenguaje diferente, una imagen, intenta transmitir de una manera completamente distinta. Pero sí que es cierto que las redes sociales tienen un poder muy fuerte de convocatoria, un poder muy fuerte para crear corrientes de opinión. Y muchas veces los políticos prefieren lanzar un mensaje más claro, digámoslo así, porque aunque sea muchas veces más burdo, también es más claro, para convertirse, digamos, en trending topic, ¿no? En que se mueva su mensaje por redes sociales, que su corte de 10 segundos diciendo a cada cual, por desgracia, una burrada mayor, se mueva por todas las redes sociales y se mueva por WhatsApp, por ejemplo, también, y sea eso lo que marca su discurso. Y ese es el problema. Cuando intentas convertirte en trending topic, tienes que lanzar un mensaje muy corto y muy potente para que sea capaz de hacerse viral. Siempre se ha dicho que quien más leía, mejor léxico manejaba. Lo que deben leer nuestros políticos son libros de insultos porque recurren a la mínima a la descalificación verbal facilona. ¿Puede influir que la clase política actual tenga muy poca paciencia y a la mínima salte? Ahora mismo es que existe un clima muy crispado dentro de los parlamentos. Y el insulto no es que no esté mal visto, porque sigue estándolo, pero se ha normalizado, por desgracia, y por lo tanto los políticos ya no tienen miedo de faltar al respeto a otros parlamentarios, ¿no? Antes había unas discusiones dentro del Congreso de los Diputados o en el Senado que eran mucho más enriquecedoras, digámoslo así, ¿no? Que iban más a mostrar una inteligencia y una elegancia que ahora, por desgracia, pues ya no existe. ¿Qué ejemplo pueden ofrecer al resto de los españoles si a la mínima se lanzan dardos envenenados a la cara? Bueno, es que quizá, y no es que le quiera quitar yo hierro al asunto, ¿no? Y quitarle culpa a los políticos, pero
A lo mejor es que a veces los parlamentos también son el reflejo de lo que se vive en la calle, de una pérdida de valores, de una pérdida de educación que sinceramente, al menos en mi opinión, está cada vez más remarcada y es una pena. Y es cierto que cuando además la gente tiende a idealizar a los políticos, ¿no? A tratarles como si fuesen prácticamente sus líderes futbolísticos, ¿no? Por hacer una metáfora con ello. Y esto es un problema porque lo que hacen es ponerse unas vendas en los ojos que no le permiten ver cuando su político favorito comete un error. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. La clase política actual ha olvidado el respeto que debería profesarse ya no solo al subirse a la tribuna del Congreso de los Diputados, sino por ser la representación de todos los españoles. La bajeza dialéctica y el tono bronco son la tónica diaria de cada sesión parlamentaria. ¿Qué insulto será el siguiente? Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.